Buenas noches. Muy bien, buenas noches, bienvenidas y Buenas feliz noches. año a cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas Sí, noches. que sea un año muy productivo, muy provechoso y con muchos éxitos para cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, que este nuevo año nos traiga muchas bendiciones, ¿no? A ustedes como profesionales y también en sus hogares. Pues vamos a continuar en este proceso formativo. Sé que para cada una de las personas recibir algo nuevo, aprender siempre, nos hace cada día mejores personas. ¿Sí? Entonces nos vamos nosotros, como dice, como un soldadito, nos vamos armando de esas herramientas con las cuales nosotros vamos a ir y vamos a enfrentar esos desafíos como docentes. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a tener una nueva sesión y espero pues que ustedes la puedan coger y hacerlo parte de su práctica, hacerlo parte de su vida, hacerlo parte de su formación personal, no solamente pensando en los estudiantes, sino pensando en ustedes también. Porque cuando nosotros programamos, planificamos, pensamos en ustedes como maestros, porque ustedes son los que van a formar esas generaciones futuras. Entonces, para nosotros formar adecuadamente a esas generaciones futuras, tenemos que estar bien preparadas, bien armadas, ¿no? Con todas esas herramientas que se requiere para afrontar los desafíos de nuestra carrera, ¿sí? Entonces, bienvenidas. Es nuestra primera sesión de este año y espero que sea de su interés, sobre todo de ustedes, ¿sí? Listo, chicas. Vamos a empezar. Vamos a ver este video, escúchenlo con mucha atención, ¿ya? Escuchen el video, escuchen el mensaje, escuchen lo que sucede en el video, ¿ya? Y tomen nota de algunas de las pautas o de los sucesos o hechos que a ustedes les llamen la atención, ¿ya? Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad.
Señor presidente, Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. En los últimos acontecimientos, Yo creo que las mismas leyes habría que cambiar, habría que hacer muchas cosas. Quizá poniendo un toque de queda, veremos si solucionan algo, pero no es la primera vez que hacen esto y no es la primera vez que no vemos resultados. Como presidente constitucional de la República del Ecuador. constitucional de la República del Ecuador. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Acabo de firmar. Bien, chicas. Ahora sí, ojo, pestaña y ceja. A ver, ¿cuál era el tema que nosotros hablamos la semana, la última sesión que tuvimos en diciembre? ¿De qué hablamos? El enfoque comunicativo, profesora. El enfoque comunicativo. Muy bien, ¿ya? Muy bien, atentos así. Hemos hablado del enfoque comunicativo, ¿no? ¿Qué nos dice el enfoque comunicativo? ¿Qué dice el enfoque comunicativo? ¿Qué nos recomiendan a nosotros como docentes o qué nos dice? Las prácticas sociales del lenguaje, Miss. ¿Qué son las prácticas sociales? ¿Por qué tomamos en cuenta las prácticas sociales? Para comunicarnos entre unos y otros, para comunicar sentimientos, Miss. A ver. Solamente será para... La comunicación es para comunicar lo que sentimos, para dar mi opinión, para decirle a la otra persona lo que yo estoy, lo que quiero decir, lo que quiero que se entere, lo que quiero que conozca, ¿no? O también a veces para hacer una... Interactuar también. Para un poco de chismecitos también, ¿no? También nos comunicamos para eso, ¿verdad? Para estar bien informados de las noticias. Claro, para información. Pero informar. ¿Cuáles son las prácticas sociales? Nosotros tenemos que tener claro cuáles son las prácticas sociales. ¿Qué es una práctica social? La realización de acciones, nuestras actividades, habilidades, nuestras experiencias en general ante nuestra sociedad, ¿no? Nuestras expresiones y formas de organización que tenemos ante nuestra vida en nuestra comunidad. Recuerdo. A ver, Catherine Mendoza quiere decir algo. Sí, bueno, era lo que acaba de leer mi compañera, Simis, le quería comentar, pero con mis palabras. Es en sí todas las actividades que nosotros realizamos en nuestra vida social, ya sea en el colegio, en el trabajo, en un debate, en una entrevista de trabajo, ¿no? Es en sí todas las formas que tenemos de expresarnos nosotros en nuestra sociedad, en la convivencia que tenemos día a día. Eso es una práctica social, Miss. En general, el día a día, las acciones que hacemos de... como si interrelacionarnos con las otras personas, eso es una actividad social. Todos lo hacemos. Gracias, Miss. Exacto, es la práctica social, todas aquellas acciones que nosotros realizamos para interactuar con otros. Por eso dice práctica social. ¿Y qué significa social? Es estar inmerso dentro de un conjunto de personas, ¿no? De un grupo humano,
con los cuales nosotros vamos a interactuar. Entonces, en ese interactuar con los otros se dan esas prácticas sociales. Por ejemplo, yo salgo de mi puerta, me encuentro con el vecino y le digo, vecino, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? O sea, hay un saludo, ¿no es cierto? Voy a la bodega, ¿no? Y digo, señora, por favor, ¿me vende 1 kilo de arroz? Estoy haciendo compra-venta. Esa es una práctica social, ¿no es cierto? Ahora, en el lenguaje decimos prácticas sociales comunicativas, ¿no? Por ejemplo, en esa compra-venta, que es en esa práctica social, ¿qué práctica comunicativa se ha dado en ese momento, en ese contexto? Es una conversación, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que el enfoque comunicativo nos dice que nosotros para adquirir lo que es la lengua, o sea, el lenguaje, la lectoescritura, debemos utilizar las prácticas sociales que se dan en nuestros contextos. O sea, antes me enseñaban a leer y escribir partiendo de la ma, me, mi, mo, mu. Ahora te dice que ya no la ma, me, mi, mo, mu, sino que ahora, a ver, por ejemplo, el niño de inicial, ¿qué hace? Se levanta temprano, saluda a la mamá, tiene un nombre, por ejemplo, tiene un nombre, y el nombre es lo máximo que podemos tener cada ser humano porque es lo que nos representa, ¿no? Entonces nosotros debemos tomar en cuenta eso. Por ejemplo, debemos aprender que yo puedo aprender a leer y escribir a partir de los nombres míos y de mis compañeros, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿qué otra práctica social hacen en inicial? Por ejemplo, vamos a hacer nuestras normas de convivencia. Entonces, los mismos niños son los que dictan, dicen, aquí nos vamos a portar de esta manera, vamos a hacer tal cosa. Entonces, estamos tomando acuerdos. Y a partir de esos acuerdos, yo debo aprender a leer y escribir. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, ese es el enfoque comunicativo. Entonces, en la educación superior no está ajeno a estas prácticas sociales. Entonces, por eso ahora yo les he presentado un video para hacer el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Y eso es ¿Qué tipo de texto es lo que yo les he presentado en ese video? ¿Qué tipo de texto es? Informativo, Miss. Informativo. Pero, Comunicativo. ¿con mayor precisión qué es? Informativo. Informativo, pero ¿qué tipo de informativo? Noticiero. Informativo periodístico. Es una noticia, ¿no? Una noticia. ¿Y esa noticia es oral o escrito? Oral. Oral, Miss. Oral. Noticia se ha dado a través del lenguaje oral, ¿no es cierto? Porque es hablado, han hablado las personas. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre lo que son los textos orales. O sea, nosotros a veces decimos comprensión lectora. ¿Y qué hacemos cuando trabajamos comprensión lectora? A ver, por ejemplo, Sonia Torres, dime, ¿tú has trabajado comprensión lectora? Ahora sí todas tenemos que estar presentes, ¿ya? O sea, ya nos queda poco tiempo de aquí hasta finalizar el periodo, entonces todas deben responder. Así no sepa lo que la respuesta dice, simplemente diga, no sé la respuesta, pero yo ya sé que está presente, ¿ya? Así vamos a hacer de lo que nos queda de hoy para adelante. Si no me contestan, entonces voy a decir que no está presente. ¿Listo? Solamente han ingresado, han dejado su huella, ¿no? Han dejado su marquita ahí, entonces, y listo. Muy bien, así vamos a ir, entonces, y voy anotando, los que están presentes, voy llamando, estos sí me respondieron, y los que no me respondieron, los voy poniendo en otra hojita, ¿ya? Entonces, ustedes me ven, ¿no? Que siempre voy anotando, entonces, cada participación es fabulosa para mí. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a seguir con esta secuencia. Y
Voy a compartir con ustedes la siguiente parte. Listo, ahí está el video. Ya hemos pasado este video. Ahora, en base a este video, mira, vamos a responder la primera pregunta. ¿Listo? Les dije que tomen atención, que tomen algunas notas, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la temática que plantea el video? A ver, chicos, ¿cuál es la temática que plantea el video? Bien, no se apresuren, no se apresuren. Bien, tenemos que aprender a organizar bien nuestra idea, ¿ya? Si ustedes, ¿qué hemos dicho que tenemos que hacer? Tenemos que ordenar nuestras ideas para que sea coherente, ¿no? Y utilizar un lenguaje sencillo, pero claro, ¿no? Entonces, no se apresuren. Cuando tengan listo su idea, entonces dice yo, ¿listo? Porque vamos a empezar a tomar en cuenta también cómo expresan sus ideas, ¿ya? Por esto hoy es importante, tomen mucha atención, que hoy día vamos a trabajar el texto oral. Muy bien, Jenny. A ver, adelante, Jenny. Buenas noches, buenas compañeras. La pregunta es, ¿cuál es la temática que plantea el video? Bueno, Ajá. yo la entendí de que ahorita Ecuador está pasando una situación muy, muy triste, ¿no? Porque hay golpe de Estado, hay toque de queda, las A personas... ver, Jenny, vamos a hacer no dice cuál es su opinión, dice cuál es la temática que plantea el video. Ah, ya, la temática es la comunicación oral, Miss. No, la temática del video. O el tema del video. El tema del video es los problemas que están surgiendo Ecuador políticamente. No. Ahí está. ¿Ves? ¿Te das cuenta, Jenny? Por eso digo, hay que tomar bien en cuenta la pregunta. A ver, analicemos la pregunta y cuál sería la respuesta. Muy bien. Gracias, Jenny. Y te felicito, Jenny, por decir, yo quiero ser la primera. Muy bien. Así tenemos que hablar. A ver, Sandra García, ¿cuál es la temática que plantea el video? Buenas noches, buenas noches, compañera. Bueno, yo pienso que la temática es el toque de queda en sí que está pasando en el país de Ecuador, ¿no? Toque de queda. A ver, Sandra García Meneses. Sí, soy yo, Miss. Ya. Marjorie. Sí, Miss, buenas noches. Buenas Sí, noches. ¿cuál es la temática que... Sí, la temática que plantea el video es en sí el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, que expresa acerca del conflicto armado interno, que verdaderamente dice que los grupos de la guerrilla ya no van a someter más al país, sino que van a ser ellos los que van a tomar la batuta sobre todo sobre las cárceles de las cuales se han tomado, o sea, las partes de la guerrilla, llamémosles así, son 6 cárceles de esta nación, entonces él dice que no va a ceder ante estos belicosos que hacen turbación en el país, ¿no? Muy bien. Gracias, Herly. Sí. A ver, Herly. Herly Sarita, Mucha, Fabián. Sí, buenas noches. Para mí la temática es, creo, el conflicto social sobre seguridad en el Ecuador. Esa es la temática. Es un Roxana conflicto Muñoz, ¿está de acuerdo con lo que dijo Herly? Buenas noches, buenas noches, compañeras. Buenas noches. Bueno, sí, Miss, en parte también los cambios que hará el gobierno dado a la crisis que está padeciendo el país, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también tiene que ver, ¿no? Exacto, muy bien. Es sobre un problema social que ha surgido en base a la violencia. Hay tres fuentes, ¿no? Tres aspectos, ¿no?
que han confluido para que se suceda este hecho de violencia en el Ecuador, ¿no? Que es el narcotráfico, el sicariato y la mafia, ¿no? Y la mafia, son 3 cosas. Muy bien. A ver, vamos con la segunda. Identifica una opinión expresada sobre el hecho del contenido del video. A ver, lean bien. Identifica una opinión expresada sobre el hecho del contenido del video. A ver, ¿han entendido? A ver, primero vamos a saber. A ver, Ana Caterín. A ver, Ana Caterín. Miss, sí, buenas noches, Miss. Con referente a lo que está pasando, pues también tengo en... ¿Sí, me escucha? Sí, te escucho, pero necesito verte. Ah, disculpe, Miss. Ya. Bueno, lo que yo, lo que están diciendo las noticias es que también es algo como algo interno, pero que es terrorismo. A ver, la primera pregunta, primero voy a asegurarme de que hemos entendido la pregunta. Dice, identifica una opinión expresada sobre el hecho del contenido del video. Ya, es un conflicto interno que tiene Ecuador, Miss. A ver, pero escúchame, Ana, por eso te estoy diciendo si has entendido lo que dice, lo que te pide acá. Ya, lo que me indica la primera pregunta para mí es ponerle un título a la pregunta que usted me está indicando, por eso yo le estoy... ¿Acá dice pone un título? Una temática. A ver, ¿qué dice? A ver. ¿Cuál es la temática que plantea el video? Pero dice, es la número 1. Dice acá, mira, identifica una opinión expresada. Ah, ok, me está preguntando la número 2. Yo le había entendido que otra vuelta quería que le respondiera la pregunta número 1. No, como yo, hablando de la 2. La número 2, ok. Bueno, la número 2 es referente a lo que le estaba comentando en antes, ¿no? También está indicando que también es un terrorismo interno. Por eso el presidente no va a acatar lo que la población indica, sino que va a atacar desde lo más malo a poder desaparecer en su criterio del presidente, ¿no? ¿Quién da esa? No, dice, acá dice, miren, identifica una opinión expresada. ¿Qué quiere decir hasta ahí? ¿Quién me dice lo que se está pidiendo? Identifica una opinión expresada. Es sobre el video que hemos visto, Miss. Ya. Pero la pregunta es, identifica una opinión expresada. ¿Qué quiere decir hasta ahí? Miss, puede ser la expresión del reo pidiendo ayuda. Que se está expresando verbalmente. No, pero primero ¿qué quiere decir identifica una opinión expresada? ¿Qué quiere decir? Del pueblo, una expresión expresada del pueblo. Una opinión que hayan dado los que están en el video. A ver, ¿quién fue la que dijo eso? Catherine Mendoza, que ya somos varias. Marjorie también ha levantado, pero todas hablan y ninguna presta atención a las manos que estamos levantando, y somos varias ya. Catherine Mendoza, muy bien. Exacto. Lo que se está pidiendo aquí es que nosotros vayamos a extraer la opinión de alguien que está en el video. Miren, ¿se dan cuenta? Por eso tenemos que leer bien. Identifica una opinión expresada. Sí, Miss, lo que quería acotar, uno era con relación a lo que estamos levantando la mano, pero otra era eso, o sea, no es de la opinión que nosotros tengamos, sino hay varias gente que están entrevistando, o sea, hay varios que están diciendo, a mí me parece lo que no... Pero eso fue, Miss, disculpe, pero eso fue lo que le dije, la opinión del pueblo, de lo que están opinando el pueblo, eso fue lo que le dije.
De Pero una el persona pueblo, sin hablar de pero la el pueblo, a ver, Ana Catherine, a ver, nos bajamos a Ana Catherine, a ver. El pueblo no ha expresado, una persona ha expresado. Pero es parte del pueblo, Miss. O sea, El cada persona que presidente vive, expresó. claro, es Pero parte del pueblo. El presidente, sí. Por eso les digo, chicas, o sea, cuando nosotros trabajamos lo que es la comprensión, cuando tenemos una consigna, nosotros debemos responder a esa consigna. Cuando nos diga, escribe sobre el texto, opina, argumenta, ahí ya van otras cosas. Pero nosotros tenemos que fijarnos bien en lo que nos piden. Y acá lo que nos piden es una opinión expresada. Ok, Miss. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí tenemos que trabajar. Muy bien. Ahora sí viene la otra pregunta. Opina sobre los hechos del video. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Ana Catherine, te doy la palabra. Ya como le estaba comentando, referente a lo que también están, bueno, mi opinión es que está bien lo que está haciendo el presidente, lo que quiere hacer que es pues de una u otra manera, él quiere actuar como que quiere deshacer de una u otra manera, pues lo malo, erradicar lo malo, ¿no? No Claro. está esperando opiniones de los congresistas o de otras personas, sino él como mandatario del país, tomar la decisión y eliminar la manzana podrida, por decirlo así. Es lo mismo, bueno, que está pasando acá en el Perú, pero lamentablemente no tenemos un presidente como el de Ecuador, que está tomando desde el raíz para eliminar lo malo. Ese es eso es lo que yo pienso. Ahora ese es, ahora sí. Ahora sí. Gracias. A ver, gracias a ti, Ana. Ahora, Marjorie. A ver, Marjorie, ¿usted qué opina? Sí, Miss, mi opinión acerca del video es que menos mal de que el presidente está tomando cartas en el asunto para erradicar la delincuencia y como dice también usted, pues el sicariato, todas estas bandas organizadas, porque hay muchas bandas en el Ecuador, se han presentado como, han identificado como 20 bandas y entonces, o sea, me parece muy bien lo que está haciendo el presidente, pero lamentablemente las personas de estas bandas han atemorizado, porque ellos andan siempre armados, entonces han atemorizado a los rehenes. Entonces estos rehenes son llamados a pedirle al presidente que por favor, que ya no estén los policías, que por favor le saquen de las calles, porque ellos están, porque prácticamente las bandas están atentando contra las vidas de los que los han tomado prisioneros, pues, ¿no? Y lamentablemente, pues esto es triste porque lógicamente, o sea, todos tenemos familia, pero en realidad que la situación del Ecuador tiene que ser erradicada prácticamente todas estas bandas criminales porque han dejado prácticamente de rodillas al pueblo ecuatoriano y esto yo lo siento mucho y porque yo soy una ciudadana ecuatoriana, nacionalizada peruana y esto me afecta mucho porque en realidad que cuando yo voy a mi país tengo que estar muy alerta, muy atenta. Mi mami me dice, no los dejes salir a los chicos, cuídalos, míralos, tienes que estar atenta en todo, de unos años atrás. Entonces, gracias a Dios, ahora hay un presidente que en realidad está tomando o sea, eh, ha intervenido por esta situación que se ha presentado, ¿no? Que han tomado las cárceles y por este fugitivo, que no me recuerdo ahora, bueno, cómo es su apelativo, pero que pertenece a una de las bandas que son los choneros. Y en realidad es algo muy triste. Y esperemos que el presidente continúe y gracias también doy al apoyo que están brindando las entes internacionales a apoyar al país del Ecuador, ¿no? Muy bien, Marjorie. Nuestra solidaridad contigo y con el pueblo de Ecuador, porque realmente no sabemos que aquí también puede suceder, ¿no? Muy bien. Gracias, Muchas gracias. Listo. ¿Se dan cuenta? A ver, Clavel Pilar Herrera. Clavel. Buenas noches. Sí, mis buenas noches. Clavel Pilar Herrera. Voy a hacer una pregunta un poco difícil, tal vez, pero yo creo que... Listo. A ver, Clavel. ¿Tú crees que este problema que está sucediendo en Ecuador es un asunto público o es privado?
¿Por qué? No, es un asunto público porque tiene que ver con el país y aparte también que nos influye también a nosotros a nivel mundial porque eso afecta a todos. Ajá, exacto. Esa es la palabra clave. Afecta a la mayoría. Un asunto público es toda aquella situación que afecta a la mayoría de los ciudadanos. Entonces, por lo tanto, como ciudadanos debemos tomar parte en la solución de ese problema. No podemos ser ajenos. Esa es ciudadanía. ¿Sí? Entonces, para la formación de la ciudadanía, el lenguaje juega un papel muy importante. Por eso nosotros tenemos que desarrollar esa competencia de la comunicación oral y escrita para poder aportar adecuadamente al desarrollo de nuestro país desde la función como ciudadano. ¿Bien? No es que yo me voy a aprender el lenguaje para saber, por ejemplo, cuántos verbos hay, para saber quién lleva tilde, quién no lleva tilde. No. El lenguaje lo aprendo para poder expresar mi opinión, para expresar mis sentimientos, como ustedes lo han dicho, para expresar lo que quiero dar a conocer, para movilizar a mi entorno. No es solamente para escribir y dejarlo en el cuaderno. No, señores. Por eso la comunicación juega un papel muy importante en el desarrollo de la ciudadanía. Muy bien, Clavel Pilar. Ya, muchas gracias. Gracias. Pero, chicas, no se olviden de prender su camarita. Yo estoy mirando sus rostros, sus caritas, las veo cuando ustedes se expresan, ¿ya? Y eso para mí es evaluación. Listo. Entonces vamos a hablar del texto oral ¿no? Hoy vamos a hablar del texto oral, pero vamos a hacer una breve comparación con el texto escrito. ¿Qué dice el texto oral? Dice, el texto oral es la forma más natural de comunicación. Es una manera de mantener el contacto con el mundo. ¿Sí? Porque la comunicación oral se ha dado a través de los tiempos, desde que apareció el hombre. Porque no importa, con sonido se han comunicado, ¿no? Pero siempre ha habido esa forma de expresar lo que querían decir desde aquellos tiempos remotos. A diferencia del texto escrito, ¿no? A diferencia del texto escrito. El texto oral también dice, forma parte de la vida diaria. Se ha utilizado durante muchos siglos y tiene la función predominante la comunicación que favorece las relaciones humanas. ¿Ya? O sea, siempre ha habido la oralidad. Dice, en cambio, la escritura es un código que no se aprende de manera espontánea. O sea, para eso estamos nosotros los maestros, ¿no? Para hacer que las personas aprendan el código escrito. Para eso estamos los profesores. Para que nuestros niños adquieran el código escrito. Pero a la escuela llegan hablando, conversando, dialogando, pidiendo, solicitando. O sea, ya vienen con el lenguaje oral. ¿Se dan cuenta? Entonces, el lenguaje oral es algo que fluye por las relaciones en la cual convivimos, surgen espontáneamente, ¿no? El aprendizaje es espontáneo. Por ejemplo, un niño que nace, ¿cómo aprende a hablar? Escuchándonos, nada más. O le enseñamos a hablar, ¿no? Él nos escucha y comienza primero con sus balbuceos, ¿no? Luego ya empieza por medio del oído, empieza a escuchar cómo suenan las palabras y aprende a hablar.
Y nosotros aplaudimos, ¡bravo! Dijo papá, dijo mamá, ¿no? Entonces estamos felices. Pero escribir no. Escribir le tenemos que enseñar, ¿no? Tenemos que hacerle, decir, bueno, y presentarle las letras, ¿no? Para que puedan formar sus palabras, oraciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la diferencia. Y dice que el texto escrito aparece hasta 4000 años antes de nuestra era. ¿Cuándo empieza nuestra era? ¿En qué año empieza nuestra era? El año 0. ¿Con qué acontecimiento? A ver, ¿con qué, Rosita, Elvira, con qué acontecimiento? Ahí sí. Pero en el año 0, con el nacimiento de Cristo, no. ¿O sí? ¿Sí o no? A ver, ¿qué usted dice? Antigua, Miss. Claro que sí, pues, no dice antes de Cristo y después de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, nuestra era empieza con el nacimiento de Jesús. Muy bien, muy bien, muy bien, Rosita Elvira. Ahí con dudas, pero lo hiciste bien. Muy bien. Los textos, dice, los textos orales son los textos que se producen en un entorno hablado, los que se realizaron con sonidos y constituyen la base de la comunicación humana. A través de la oralidad podemos intercambiar ideas con amigos, familiares, colegas, compañeros y extraños también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos hacemos, a ver, los que son casados, cómo se conocieron con el esposo, ¿no? Los que están con enamorado ahorita, ¿no? ¿Cómo se conocieron con el enamorado? ¿No? Por ahí se chocaron, se encontraron en una disco, se encontraron en una reunión y de pronto hicieron clic y conversaron y ya de ahí nació el amor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren todo el papel que juega en la comunicación o en el texto oral, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer y a manejar el texto oral adecuadamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. ¿Clarito, clarito? Muy bien. Sí, Miss, sí, está todo claro. Listo, vamos. Vamos al siguiente. Por lo tanto, dice, el texto oral es aquel que se realiza con sonidos y pertenece a la lengua hablada. Muchas lenguas tienen textos orales y no tienen textos escritos. Por lo tanto, se dice que los orales son primarios y los escritos secundarios. El canal de los textos orales es auditivo. A ver, ¿quién me da un ejemplo de una lengua sin escritura? Las señas, Miss. De las señas, Miss. De las señas. Lengua. La seña y es un lenguaje. ¿Sonidos, Miss? Una lengua. ¿Cuáles son las lenguas? A ver. Lengua quechua. Quechua, aymara. Eso. El quechua, la aymara, castellano, el inglés, el ruso. El idioma. El mandarín. Lo que pasa es que la mayoría lo conoce como idioma, Miss, ¿no? Pero en verdad son lenguas originarias las que hemos mencionado primero. No, pero sí, originarias. Por idiomas. Pero nosotros tenemos que saber que no son idiomas, son lenguas. ¿No es cierto? Mis lenguas. Son lenguas. Entonces, a ver, ¿qué lengua de esas que ustedes conocen no tiene texto escrito, no tiene escritura? El braille. ¿El cuál? Todas tienen escritura, al menos. Tienen el braille. Hay lenguas que no tienen escritura.
Por ejemplo, ¿el quechua tenía escritura? No tenía escritura. Antes no, pero era Payaifor. Aymara, profesora. ¿El aymara tiene escritura? El Ashaninka, Miss. El ashánica tiene, sí, ya está, ya tiene también ya. Ahora sí, el aguajún también ya tiene escritura. Ahora tienen todos, profesores. No todos, alguna de esas. Pero antiguamente no lo tenían, ¿verdad, Miss? No todas tienen. Ahí, por ejemplo, el Perú tiene como 50, según el INEI, 54 tipos de lenguas. Ay, mamá mía. Sí, entonces, todas esas lenguas no tienen, algunas de ellas no tienen escritura. El ashánica ya, porque es una población considerable, ya le han hecho escritura. El aguajún también ya tiene escritura. La aguaruna creo que tiene, Miss. Los aguarunas también. ¿Ya tiene? Los boras también. Sí, de la Ashaninka. También ya tienen, ya hay textos, ¿no? Pero están en proceso de construcción, igual que el aguajún también está en proceso de construcción, ¿no? Ya tienen algunos, pero todavía no terminan de cuajar, de consolidar su escritura. ¿Ya? Entonces, pero sí, pues hay lenguas que no tienen aún, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, nuestro lenguaje, el castellano, en alguna época tampoco tenía escritura, ¿no? Tampoco tenía escritura. Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Sigamos. Lisa, clasificación de los textos orales. Dice, los textos orales pueden ser textos orales en la comunicación singular, textos orales en la comunicación plural y textos orales en la comunicación dual, ¿no? ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Vamos a hacerlo un poco más. Si me voy muy rápido, por favor, me paran. Ya me dicen, pare, profesora, me dicen, ¿ya? Por ejemplo, los textos orales en la comunicación singular. A ver, son los textos, dice, producidos para discursos políticos, una exposición magistral, por ejemplo, conferencias, las sesiones de clase de ustedes, esta sesión misma que estamos aquí en forma sincrónica, se dice que son singulares porque los expresa una sola persona, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una conferencia, me invitan a mí a dar una conferencia, yo solita voy a estar dando mi conferencia, ¿no es cierto? Entonces, esa se llama una texto oral en una comunicación singular. Vamos a ver ahora textos orales en la comunicación dual. ¿Dual qué quiere decir? Entre dos, ¿verdad? Entre dos personas. Dual. Dúo, o sea, una conversación de amigos, una conversación entre madre e hija, una conversación de enamorados, ¿no? Una conversación de comadres también, ¿no? Dice, son aquellos textos que se producen entre dos interlocutores, como una charla entre dos amigos, una llamada telefónica, una entrevista de trabajo, de televisión, porque a veces se da entre dos personas. Por eso dice dual, ¿no? Y en la tercera dice textos orales en la comunicación plural. Son los textos generados en reuniones como los debates en clase, las reuniones vecinales, los coloquios o las conversaciones entre 3 o más personas. ¿Están cuenta? Entonces, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta esta forma de clasificar a los textos orales? ¿Por qué? A ver, tenemos 3, dice, en la comunicación singular, en la comunicación dual y en la comunicación plural. ¿Por qué debemos tener en cuenta para el trabajo pedagógico que nosotros vamos a hacer? O para nosotros mismos, ¿no? Para nosotros mismos. Como persona, como profesora, como docente, como profesional. A ver, ¿quién me da una respuesta? Buenas noches. A ver, ¿quién? ¿Sandra?
Yo, Pilar, bueno, voy a aportar lo poco que puedo entender sobre los 3 clases de comunicación. ¿Por qué No, es importante? no, la pregunta es, ¿por qué debemos tomar en cuenta estas formas, ¿no?, de comunicación con textos orales? Mi buenas noches. Ya, Miss, A ver, perdón. Sandra García. Miss, Voy a responder. No, Sandra García Meneses. Ya, Ya, Miss. Bueno, lo que tengo entendido, lo que está diciendo la última pregunta, es para poder interactuar con los papitos. Bueno, eso es lo que he tenido la experiencia este año o 3 años, que siempre se tiene que conversar con los papitos directamente y poder aprender a escucharlos y también nosotros conversar de todo el nivel académico de cada niño. Bueno, eso es lo que pienso. Gracias, Sandra. A ver, ¿quién estaba hablando? ¿Quién iba a opinar? Antes de Sandra. Yo, Miss. ¿Quién es Pilar. yo? Clavel. Clavel. A ver, Clavel. Bueno, eso es lo que iba a contestar, creo que mi compañera ya me ha adelantado mi idea, justamente lo que usted me planteó la pregunta, justamente lo que iba a contestar parecido a ella, ¿no? Que es importante, ¿por qué? Porque las 3 comunicaciones se aplica en el trabajo, porque hay muchas reuniones con papás que se va a llevar a cabo, otro con los niños, y el otro es como persona, como maestra también, que se tiene que preparar, ¿no? Ajá, muy bien. A ver, ¿qué dice Cindy Tirado? Gracias, gracias. A ver, Cindy, ¿qué dice? Buenas noches, Miss. Creo que es importante reconocer o clasificar estos 3 puntos para poder tener una conversación apropiada con cada persona. Por ejemplo, si estoy en un debate, tengo que saber cómo me voy a dirigir a ese público. Y si estoy en una conversación entre amigas, es algo más ameno, ¿no? Y si estoy en una exposición, igual, son diferentes términos, palabras que uno usa, información que uno maneja en ese momento. Exacto. Gracias, Cindy. Gracias, May. Gracias. Clarísimo. Exactamente, eso es lo que, ¿para qué nosotros presentamos estas características? Para saber que nosotros tenemos una variedad de espacios, una variedad de situaciones donde nosotros vamos a expresar algo, ¿no es cierto? Entonces, en el aula yo debo tomar en cuenta todos estos espacios para que nuestros chicos, nuestros niños o nosotros como personas podamos enfrentar en cada uno de estos espacios. Como decía Cindy, no es lo mismo cuando me presento ante un público o cuando me presento ante los estudiantes o cuando me presento ante una amiga. Entonces nosotros tenemos que saber cómo prepararnos para cada uno de estos espacios. Debo estar preparada, porque algunos resultan así de pronto. Entonces debo estar preparada, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora, características de los textos orales. A ver, ayúdenme a hablar. Kenny Monteluza Baneo. A ver, Kenny. Hola, Miss. Buenas noches. A ver, lea usted. Características de los textos orales. Espontáneos, instantáneos, más dependientes del contexto, influyen las personas que intervienen en el lugar. El interactivo permite las correcciones o aportaciones de un interlocutor. El texto oral es el más efímero, basado fundamentalmente en la comunicación no verbal.
voz, gestos, etc. Materia fónica. Gracias, Miss. A ver, Kelly. Cuando dice es interactivo, permite las correcciones o aportaciones de un interlocutor. ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros debemos corregirnos, Miss, dependiendo de la situación que nos expresamos, tal vez de repente no nos hemos expresado con la situación que nos pertenece y debemos corregirnos en ese aspecto. Bueno, eso es lo que entiendo. A ver, Diana estaba levantando la manito. Diana. Diana. Ya, Ley. Diana, ¿estás? Ya, Diana. Sí, ¿Has escuchado a tu compañera, verdad? ¿Has escuchado? Sí, Miss. Ya, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Por qué? Diga usted. Sí, Miss, lo que dice la compañera, no, dice interactivo y permite las correcciones o aportaciones. Sí, Miss, cuando estamos de repente aportando y no es lo correcto, debemos corregirnos. ¿No? Eso es lo que yo entiendo, Miss. ¿Cuál es, Diana? ¿Cuál es tu apellido? Malca. Maika. Sí, Miss. Ya, para la próxima pone su nombre y su apellido, ya, por favor. Ya, Miss, gracias. Gracias, Diana. A ver, Lady Ya, Jiménez. Gracias. Gracias, Diana. A ver, Sí, Lady. Miss. A ver. Ahí veo una de las características de los textos orales que nos dice que el texto oral es más efímero. No. Entonces, A ver, Lady, estamos es interactivo. A ver. ¿dónde está? El cuarto. Es interactivo, permite las correcciones o aportaciones de un interlocutor. ¿Qué quiere decir? No que el texto oral, nosotros, los que estamos expresando, tenemos que interactuarlo, ¿no? Ejemplo, y nos permite las correcciones o aportaciones. Por ejemplo, quizás, ¿no? Me equivoco en algunas palabras, o mi compañera se equivoca en algunas palabras, yo tengo que hacerlo oralmente, ¿no? Oralmente para poder hacer algunas correcciones y las aportaciones también se dicen en textos orales, ¿no? Porque así puedan tener una mayor comunicación. Ya, muy bien. Sí, Entonces, ahí voy a agregar algo, ¿ya? Voy a agregar algo. Entonces, dice, es interactivo. Ya, los textos orales son interactivos, ¿por qué? Porque siempre se da con alguien. Porque si voy conversando solito por la calle, me van a decir que estoy media chiflada, ¿no? Entonces siempre la conversación se da con alguien, ¿no es cierto? A no ser que yo esté, por ejemplo, algunas noches y me ponga a hablar sola, de repente estoy haciendo mis propias... ¿no? Mis propias reflexiones, de repente puede ser, pero si me voy por la calle van a decir esta señora o esta persona está ya, ¿no? Ya se tocó esta señora. Entonces, es interactivo porque siempre se da en interacción con otra persona. Pero cuando me dice, permite las correcciones o aportaciones de un interlocutor, yo pensé que ibas a ir por ese camino, Lady, dice, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo estaba genial. Cuando dice, ¿no? Si yo, por ejemplo, me equivoco, yo en este momento de repente les digo otra cosa y ustedes han leído, profesora, eso no es así, me van a decir, ¿no? Entonces, en ese momento se permite esa corrección porque alguien me está haciendo dar cuenta de que estoy equivocada, ¿no? O de repente estoy hablando y estoy conversando y alguien levanta la mano y dice, profesora, además, también existe esto.
también se da de esta forma. Está aportando a lo que estamos dialogando, a lo que estamos conversando. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir esa característica. ¿Ya? Una consulta. Lady Jiménez. A ver. Mire, para cerrar esta característica, por ejemplo, ahorita nosotros nos estamos comunicando a través de los textos orales, ¿verdad? Sí. Interactuando. Ahora, entonces, y los que están escribiendo a través de los mensajes, de los chats. Ya. ¿Cómo lo llamaríamos esa conversación? Si están comunicándose oralmente y las amigas, compañeras que están también escribiendo a través de los mensajes. Eso es otra cosa. Ese es un... Escrito, pues. Claro, es escrito, pero... Claro, a ver, pero nosotros ahorita, por ejemplo, podemos agregarle también a esta conversación lo que es oral, porque ahí nos hemos visto anteriormente que principalmente son los orales, ¿verdad? Primarios, secundarios son los textos escritos, ¿verdad? Claro, en forma general dice que son el oral es primario. ¿Por qué? Porque nace de forma espontánea. Ajá. Porque se aprende y se adquiere en forma espontánea. En cambio, la escritura, la tienes que aprender un poco, lo aprendes a través de que alguien te enseña, pues, ¿no? Por eso dicen, unos son primarios y otros son secundarios. Pero ahorita la conversación está siendo de forma oral. Yo me refiero, las compañeras que están comunicándose en estos momentos, porque yo veo ahí sus aportaciones que están haciendo de los textos escritos. Es una aportación escrita. A mi hora. Escritas, compañeras, son escritas. Es una aportación, pero es escrita. Es válido, es válido. En este medio es válido. Puede hacer su aportación, pero es una aportación escrita. Sí. Así es, Miss. Yo me estoy refiriendo que en estos momentos estamos haciendo uso de las dos textos, tanto orales como escritos. Claro. A eso yo me refiero, Miss. Ajá. Claro. Se pueden dar, en este contexto se da de las dos formas, ¿no es cierto? Así es. Ajá. Y eso es válido, ¿sí? Eso es válido. Claro, Miss, permítame, pero en este caso justo estamos hablando de los textos orales y quería marcar una diferencia. Como usted dice, el oral es espontáneo, o sea, yo me voy expresando conforme voy pensando y va saliendo. En cambio, a diferencia del texto escrito, yo voy maquinando, armando mi frase, está mal, está bien escrita, dándole sentido a lo que yo escribo, que es muy diferente a, como, eso es lo que quería aclarar. Todos nos estamos expresando, pero los que lo hacemos oralmente, lo hacemos de manera espontánea y al momento, y le damos nuestros pensamientos y lo hablamos. El que escribe como que un poquito más lo piensa, lo cuadra y lo escribe, y antes de mandarlo lo lee. Esa es la gran diferencia. Gracias. Exacto, Catherine, muy bien. ¿Por qué? Porque el texto escrito necesita de mayor elaboración. A ver, ustedes comiencen, grábense un día un discurso ustedes mismos, y ustedes traten de escribir eso que han hablado, escriban. Y van a ver lo que va a resultar en su escrito. O sea, ni ustedes mismos se van a entender. Porque el lenguaje oral sale, las palabras fluyen las palabras, ¿no? Por eso dice, antes de dar, por ejemplo, una sesión de clase, antes de hacer una conferencia, tenemos que prepararnos. Nos preparamos para eso, ¿no? Para que no nos salgan las sapos culebras de nuestra boca, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos. Por eso el texto escrito necesita de mayor reflexión, mayor, por decir, mayor tiempo, porque tenemos que organizar bien. Porque el texto escrito, recuerden que lo va a leer otra persona. No lo estoy escribiendo para mí, sino estoy escribiendo para otra persona. Entonces yo tengo que mirar de qué manera lo que yo estoy expresando en forma escrita
lo va a entender la otra persona. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo va a entender? Entonces, por eso tiene mayor rigurosidad en su elaboración. Muy bien. Digamos, el texto oral es más efímero. ¿Por qué diremos que es más efímero? A ver, Fiorella, Medali. Fiorella. Ya se fue mi Fiorella. Es más efímero, ¿por qué? Porque las palabras se van. No, si la agarras bien y tomas nota, o tienes una memoria, muy buena memoria, entonces van quedando cosas. Pero el texto oral es efímero, o sea que se va, que se puede... Es pasajero, Miss, de corta duración. Exacto, se va, ¿no? Entonces, si no tomamos mucha atención, entonces simplemente no va a quedar mucho, ¿no? Por eso tenemos que coger así, saber coger así, pero con precisión las ideas de lo que están hablando o lo que están diciendo las otras personas. Basado fundamental en la comunicación verbal, o sea, sí, pues el oral, el texto oral es más en los gestos, en el tono de voz. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Del lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Materia fónica, o sea, a través de los sonidos, ¿no? A través del sonido. Muy bien. Uy, ya nos hemos pasado. Tipos... Un momentito, por favor. No sé, me soltaron el micrófono. Chicas, nos hemos pasado del tiempo. ¿Ya nos despedimos o continuamos? De mi parte no hay problema. O no sé, o lo que nos dice Jacqueline. ¿Cortamos? No, misita, puede continuar. No hay problema. Ya, hasta O terminar. pregunta a la mentora, ¿qué nos dice? Dice que podemos continuar. Ah, ya. Entonces, Ya. normal. Ya, tipos de textos orales. Miren, hay una variedad de tipos orales. Cualquier cantidad, literal. O sea, mire, además de esto, seguramente que vamos a seguir encontrando más textos orales, los cuales nosotros tenemos que cogerlos así, todos, para trabajar en nuestras aulas. ¿Sí? Todos. Conferencia. Imagínense nuestros niños aplicando una conferencia. Teatro, informe, relatos, narraciones, mesa redonda, diálogos, conversaciones, discurso, debates, entrevistas, lecturas. Si todo esto entraría a las aulas, nuestros niños serían geniales. Y no tendrían ningún problema para poder expresarse o relacionarse en cualquier espacio. ¿Sí? Podrían conversar de igual a igual con cualquier persona, no tendrían temor, no tendrían miedo, ¿no? Porque a muchos de nosotros nos han fregado la vida, así podríamos decir, y a veces cuando nos dicen, a ver, ¿quién sale? Nadie quiere salir, ¿verdad? Cuando hay una exposición, no, ya, tú sales con, todos nos corremos de las exposiciones. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces, acá nosotros les presentamos esa variedad. Vamos a trabajar algunos de estos tipos de textos, lo vamos a seguir trabajando, pero ahí sí vamos a requerir full participación, ¿ya? Para presentar un texto oral se requiere, dice, planificar. Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, un debate, o voy a participar en una conferencia, o voy a hacer un conversatorio, o voy a leerles un cuento a mis estudiantes, ¿no? Todo eso tiene que ser planificado.
organizada. Tengo que tener en cuenta el contexto donde voy a presentar mi texto oral. ¿Dónde? Hay un proceso. No es que yo ya hoy día digo sí, por ejemplo, para hacer esta sesión, ya hoy día les presento la sesión ya como sea, ven, no, señor. Para hacer esta sesión hay un proceso, tengo que buscar información, la más relevante, que vaya al punto, ¿no? Seleccionar, hacerles algunas figuritas para que sea atractivo para ustedes, ¿no? Y les llame la atención, les jale el ojo, ¿no? Entonces puedan de repente, a través de eso, de las imágenes, de los colores, llama la atención. Entonces, eso se busca cuando nosotros lo trabajamos, lo planificamos y seguimos ese proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana. Se necesita apoyo. ¿Ya? Yo tengo que consultar, decirle, a ver, ¿qué te parece esto? ¿Está bien, no está bien? ¿Tienes esta información? Pásame esa información, ¿no? Necesito apoyo. Y para presentar un texto oral, cualquier de los tipos que les he presentado, debo entrenarme, ¿ya? Debo practicar. No es simplemente que vaya, ya lo hice, me voy. Y al final me olvido pues lo que he querido decir y digo cualquier otra cosa. No, tenemos que entrenar o practicar, ¿sí? Para que cuando vaya yo a expresarme o expresar el texto que yo quiero dar, entonces tenga esa seguridad de que lo voy a hacer bien, ¿no? Estrategias para la expresión oral, dice. Conocer el público, preparar un contenido sobresaliente, o sea, un contenido que te llame la atención, de que capture al público. No un contenido bla, 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 aburridísimo. No sé si ustedes de repente digan, no, profesora, usted es una aburrida. No sé si será así. Entonces me manifiestan para yo poder ir mejorando de repente, porque este medio a veces pues cansa, ¿no? Entonces, para ir mejorando esto quisiéramos, por ejemplo, tener otro tipo de estrategias, posiblemente. Todo es bienvenido, ¿ya? Preparar un contenido, organizar el contenido de forma excepcional, o sea, organizarlo, o sea, para que tenga una secuencia lógica, que sea coherente, ¿no? Entonces, desarrollar una comunicación dinámica. O sea, si yo me pongo con los brazos cruzados aquí, comienzo solamente a leerles, por ejemplo, lo que está en la PPT, entonces seguro que todos terminan durmiendo, ¿no? Entonces no me gusta dormir porque yo los tengo que despertar para que interactuemos, pues, ¿no? Hacer que el público recuerde el contenido, controlarse a sí mismo ante asistentes difíciles y situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación de comunicación, a veces hay personas pues que dicen, no, a mí no me parece, comienzan, entonces tenemos que tener el control de nosotros para no decir, ya, pues no fastidia, ¿no? Entonces me recuerdo una vez que estaba dando una capacitación a docentes en Chimbote, no, en Huacho. Entonces, en esa capacitación estaban los del SUTE, ¿ya? Entonces yo daba mi capacitación, y los del SUTE decían, pero profesora, que el hambre del pueblo, que el gobierno y todo. Yo les decía, pero estamos en una capacitación y en esta capacitación no vamos a solucionar el hambre del pueblo. Y seguían, y al final perdí los estribos, ¿no? Entonces solamente me quedó decirles unas cosas, que los pobres se quedaron, pero perdí los estribos, de verdad que sí. Pero es que ahí todavía estaba un poco, todavía jovencita, entonces todavía no manejaba, no controlaba bien esa emoción, entonces, pero sí fastidiaban bastante. Entonces, por eso dicen, no, nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para poder controlar y no irnos, pues, y no molestar a nadie, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, sigamos. Entonces. Miss, estaba sí. levantando la mano.
porque justamente quería hacerle esa consulta de lo que usted acaba de nombrar, del control sobre sí mismo, que bueno, yo me lo tomo como una gestión de emociones, ¿no? Porque Claro, claro. sobre todo cuando se trata de formadoras de docentes, ¿no? Porque bueno, no he estado asistiendo a algunas clases en el mes de diciembre por motivos de trabajo. Entonces justo estaba revisando las clases de esos días que no pude ingresar y me di con la sorpresa de que hubo una clase que se puso un poco álgida por alguna observación que hizo una compañera respecto, creo, al horario, ¿no? Y observé, ¿no? Que la maestra, pues, no gestionó bien su emoción del enojo, se le desbordó, se convirtió en ira y empezó, pues, a dar un trato poco asertivo, ¿no? No aceptaba disculpas, no, o sea, su emoción no dejaba que escuche lo que ella también le decía la compañera, que le pedía disculpa, ella misma trataba de corregir lo que había dicho, ¿no? Y de verdad que a mí me pareció como formadora de docentes de que, bueno, ya supongo que ustedes en este tipo de comunicación tienen bastante tiempo, experiencia, ¿no? Y creo que es importante cuidar esto porque a veces uno enseña más con el ejemplo que con la teoría, ¿no? Que es lo mismo que nos va a pasar nosotros cuando estemos de repente orientando a nuestros estudiantes, ¿no? Podemos decir muchas cosas, pero si el estudiante ve que nuestras emociones se desbordan, que de repente tenemos comportamientos inadecuados, ellos van a hacer lo mismo en el entorno que les toque desarrollarse, ¿no? Entonces, es bastante importante lo que usted ha dicho y ojalá que, así como usted ya lo maneja, también las otras docentes aprendan a manejar esto, porque de verdad que a mí en ese aspecto me dio un poco de, hasta vergüenza podría decir, porque es el prestigio de la institución y esto queda grabado en el YouTube, que es una red que lo ven a nivel mundial y que lo ven niños, lo ven o sea, en todos los contextos, ¿no? Entonces es bastante importante lo que usted dice, de verdad, profesora. Eso quería acotar. Gracias, Karin, es cierto, pero en todos los espacios, ¿no? Porque estamos hablando de una interacción permanente con diferentes tipos de público, con diferentes tipos de personas, entonces, sí, pues a veces no controlamos y eso genera conflicto, ¿sí? Entonces, lo que se quiere es que aprendamos a controlarnos y evitar pues eso, ¿no? Gracias, Karin. Listo, y ahora dice, ¿no? Para planificar un discurso que necesito tiempo, contexto, género discursivo, el tono de voz, cómo voy a hacer mi tono de voz, cómo va a ser mi volumen, cuál va a ser verbal, lo verbal, la gestualidad, tomar en cuenta eso, y los énfasis en los cuales nosotros vamos a dar en ese discurso, en esa entrevista, en esa... Si tienes que poner sartén, tienes que poner esto, por eso es tranca, yo no lo sé hacer también. No, sí, sí, sí. Ya. Yo creo que no sé si ya. No, un poquito de aceite, una, dos gotas de aceite. A ver, ¿quién está conversando? Ya está. Listo, ya la silencio. Muy bien. Entonces, miren, recordemos que, para ir finalizando, recordemos que producir textos orales para exposiciones o discursos requiere del estudio del tema en cuestión. Requiere del estudio del tema en cuestión. No me puedo ir a dar un discurso o alguna exposición o un debate, o irme a un debate con los pantalones abajo. Tengo que ir bien preparada, ¿sí? Por si acaso. Sí. Siempre tengo que conocer del tema. Porque por ahí sale una pregunta, no conozco el tema, y ahí quedó mi gloria, ¿no? Entonces se me cae mi corona y todo, ¿no? Entonces por eso dice que uno tiene que ir bien preparado. Dice, es habitual que quien dé la conferencia prepare el tema y se ayude de fichas donde estarán los puntos importantes que deberá tocar. Las fichas son un recordatorio que servirá para construir el texto real. ¿Eso qué dice? ¿No? Generalmente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, voy a ir a
hacer cualquier exposición, yo tengo un material que me ayuda como ayuda a memoria, porque la memoria es frágil. No hay que confiar siempre en nuestra memoria, a no ser que tengamos una memoria, pero una memoria así súper dotada, ¿no? Pero no confiemos siempre en la memoria cuando tenemos este tipo de actividades. Siempre tener unas fichas como ayuda a memoria. Entonces estoy hablando y voy revisando si estoy siguiendo la secuencia en la cual yo he planificado hacer todo el discurso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y finalmente dice, es importante desde la escuela se trabaje el dominio del arte de la oratoria. Oratoria no solamente para que salgan a hablar en público, sino el arte quiere decir el arte de hablar, ¿no? El arte de conversar, el arte de expresar. Que los niños tengan esos espacios, esas oportunidades de que quieran hablar de lo que ellos quieran decir. No solamente que estén supeditados a lo que el docente le dice que hagan, sino dejarles que ellos también opinen, tomen decisiones. Entonces, a eso se refiere. Dice, no es que todos los estudiantes van a ser grandes oradores, sino más bien que aprendan a hablar en público y a expresarse correctamente. Y con esto estamos terminando la sesión de hoy día. Bien, chicas, les pido 1000 disculpas por el tiempo que les he robado, que dio al inicio. Fue algo que no estaba previsto, pero creo que hemos concluido con la sesión de hoy día. Gracias y que les vaya muy bien. Buenas noches, chicos. Muchas gracias, Miss. Bendiciones. Buenas noches. Gracias por todo. Semana. A ustedes. Gracias, Min. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss.